Llévense llévense mis documentos, llévense mi nombre y mi RUT, llévense llévense mi ropa y baúl. No me faltará ni una razón para vivir. Llévense la cruz, llévense la carne y el ataúd, llévense llévense su guerra y su paz, llévense llévense sus juegos de azar. No me faltará ni un motivo para respirar. Llévense mi sal, llévense el imperio del sol, llévense el carbón, su fuego que nos ahuyentó, llévense la fe, la de quien ayer no gritó. No me faltará una forma de caminar, llévense su frontera que nos alejó, llévense el dolor y el candado que se oxidó, llévense la luz que a nuestra sombra cegó. No me faltará ni un pedazo de mi cuerpo. El golpe de Estado generó un impacto muy fuerte en la izquierda en su conjunto, porque tal como han comentado diversos analistas, el golpe de Estado, si bien muchos dicen, actores de la época plantean que se sentía en el ambiente, de que se estaba esperando el golpe de Estado, yo diría que la izquierda no tenía una previsión de lo que venía a ocurrir. Esto va a generar, por lo tanto, una situación de perplejidad, como plantea José Nicole, frente al golpe de Estado. Una gran pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? En ese sentido, no toda la izquierda reacciona de la misma manera, tanto en términos analíticos como en términos, digamos, operativos. Y en ese sentido, la izquierda socialista va, al igual que la izquierda comunista, a hacerse una serie de preguntas relacionadas con el intento de explicar lo que había ocurrido con la Unidad Popular y con el golpe de Estado. Yo diría que en ese marco, un sector de la izquierda socialista, ni siquiera toda la izquierda socialista, va a comenzar a plantear muy fuertemente el tema de la derrota estratégica de la Unidad Popular, solo una derrota táctica en términos de no haberse preparado militarmente, y de esa respuesta de la derrota estratégica se pasa en algunos sectores mucho más radicales, particularmente en el MAPU, a la idea de que el proyecto de la Unidad Popular fue un fracaso, y las fuerzas de la izquierda fracasaron. Yo siempre pongo mucha énfasis en esta distinción entre la derrota y el fracaso, porque cuando yo pienso en la derrota, pienso en que los otros fueron más fuertes que yo, tuvieron mejores herramientas, etc., y por tanto fui derrotada. Lo que no implica la abolición ni el abandono del proyecto, pero cuando yo pongo el énfasis en mí, es decir, en el fracaso de mi propuesta, bueno, eso genera un desbarajuste, una erosión de todas las creencias, dispositivos ideológicos y propuestas políticas que estaban en ese marco de la izquierda. Entonces el golpe de Estado fue devastador para ese sector, pero fue una devastación que generó una necesidad de crear o de recrearse para poder seguir siendo izquierda en este contexto, además de desdibujamiento de las diferencias al interior de la izquierda. Porque el golpe de Estado, si bien erosionó de manera distinta a los distintos grupos de la izquierda, la masacre que generó sobre estos distintos grupos tendieron a un desdibujamiento de las diferencias políticas que habían entre ellos. O sea, finalmente todos se van a definir como opositores a la dictadura militar. Y entonces, en ese sentido, yo creo que el gran impacto sobre el sector de la izquierda socialista fue haber asumido el golpe como la expresión del fracaso de un proyecto que debía redefinirse, y eso implicó el abandono rápidamente de los marcos teóricos marxistas sobre los cuales se había estructurado el análisis de la realidad social, una reconceptualización de la democracia, una reconceptualización del concepto de socialismo,
que va a ir configurándose a los años, digamos, rápidamente, yo diría que desde el 77 en adelante, una reconfiguración teórica importante que va a ser significativa para la definición de los caminos transicionales y para lo que va a ser el socialismo post-dictadura. A ver, yo creo que ahí hay que hacer algunas distinciones partidarias. Uno, la izquierda socialista, la que deriva del Partido Socialista, está dividida entre un sector almeidista que se va a distinguir o separar del grupo liderado por Jorge Arrate y Carlos Altamirano, mayoritarios en el exilio, que habían avanzado junto con el MAPU en una dinámica de renovación ideológica. Yo diría que aquí en Chile el grupo que tenía una mayor penetración en las bases sociales y en el movimiento social era el Partido Socialista de Almeida, que no había avanzado tan radicalmente en esta dinámica de renovación ideológica. Después tenemos otro sector que es el MAPU y un sector de la izquierda cristiana que avanzaron en las propuestas de renovación ideológica y que tenían presencia en el movimiento social, en algún sector del movimiento pobladores. El MAPU hace una apuesta por instalarse en el movimiento pobladores a través del Lautaro. El Lautaro nace en esa lógica y tenían una presencia importante en el movimiento universitario estudiantil, que además tiene una vertiente cultural asociada al arte. Entonces, hay que hacer esas distinciones porque no podemos hablar de una izquierda socialista tan homogénea. Entonces, para algunos, por ejemplo, como el sector almeidista, la vinculación con el movimiento social y la irrupción de la masa en la década del 83 era la expresión de este pueblo que se rebela contra la dictadura y que muestra ese potencial dislocador que podía derrotar a la dictadura. Y en ese sentido hacen una lectura muy similar a lo que hace en su momento el Partido Comunista, que es distinto de lo que pasa en el otro sector, que ven que esta explosión popular de masa no necesariamente se condice con una vinculación tan directa con los partidos políticos. Las protestas no van a ser dirigidas por los partidos políticos. Los partidos forman parte de la protesta porque los partidos no están fuera del movimiento social, pero no logran ser conducidas ni politizadas en la dirección que algunos partidos esperan. Y eso va a generar en el sector, particularmente del MAPU Garretón, una reacción adversa hacia las protestas. Van a sentir que el mundo popular está en un proceso de transformación tan radical, producto de las políticas neoliberales, que ellos, si bien pueden desestabilizar a la dictadura militar, no se puede gobernar con ellos porque hay una gran distancia entre ese mundo popular y los partidos políticos. Entonces, para ese sector de la renovación socialista, el pueblo termina siendo como una especie de un fantasma peligroso al que hay que controlar. Y por eso ese sector del MAPU entonces dice, bueno, una movilización, y esto lo dice Manuel Antonio Garretón, una movilización puede votar un gobierno, pero no puede gobernar. Y cuando la sociedad, producto del neoliberalismo, ha quedado a tal nivel de deterioro de la construcción de la subjetividad, los únicos que pueden recomponer los equilibrios políticos son los partidos. Y eso implica, por lo tanto, apostar hacia una salida transicional pactada entre élites, popular, sin conexión directa con el movimiento social, porque en realidad no era movimiento social lo que se había expresado allí, sino que la irrupción de la rebeldía sin control, sin dirección, sin programa. Bueno, hay acercamientos importantes. Bueno, primero, el mundo de izquierda no deja de juntarse ni de reunirse después del golpe. Hasta el año 79 la Unidad Popular como conglomerado sigue existiendo y se reúne en el exilio, y en el interior hay algunas reuniones entre los líderes de los partidos en la clandestinidad. Nunca se abandona esa práctica de relación institucional entre los partidos. Lo interesante es que después de las jornadas de protesta y asociado al Acuerdo Nacional y a la Constitución, un poquitito tiempo antes de estos dos grandes referentes de coaliciones, de alianzas políticas, como lo van a hacer el MDP y la Alianza Democrática, esto permite la restitución más normal de los vínculos entre las estructuras institucionales de los partidos. Y eso le va a dar a los líderes partidarios que van a poder
presentarse de manera pública con mucho menos peligro que lo que ocurría hacía un par de años atrás, va a permitir la reestructuración de estos acuerdos populares. Eso no, y por lo tanto no es anormal que eso ocurra. El tema es, y yo creo que lo interesante es cómo van a reunirse en una misma alianza dos conglomerados que en el corto plazo habían sido antagónicos, como lo fue la democracia cristiana con el Partido Socialista o con el mundo socialista. Porque recuerda que la democracia cristiana con el Partido Comunista nunca dialogan en este periodo previo. Y de hecho, hasta el día de hoy les resulta incómodo mirarse en ese pasado reciente y las contraposiciones que ambos tienen y las imágenes que se han construido sobre ellos mismos. Entonces, lo interesante acá es cómo la renovación socialista permite, a propósito de la gran autocrítica que le permite a la izquierda hacerse, unirse con la izquierda cristiana, porque se van a ir vinculando los conceptos de democracia. Y por otro lado, la experiencia de oposición, porque la democracia cristiana entra rápidamente en la oposición hacia mediados de la década de los 70, permite reunir experiencias de actores que, estando en el mundo, digamos, clandestino, van a comenzar a convivir en espacios comunes. Entonces, la experiencia vivida, más una reinvención ideológica del mundo socialista, va a permitir esta unión entre la democracia cristiana y el PS. Y ahí un rol muy importante lo van a jugar también las trayectorias biográficas de algunos militantes del MAPU que venían del mundo demócrata cristiano y a quienes no les resulta extraño dialogar con sus ex camaradas de partido, algunos sus familiares, etc. Entonces, yo diría que la práctica partidaria institucional, popular, elitista, nunca se rompe durante la dictadura. Y por lo tanto las relaciones institucionales entre los partidos se mantienen. ¿Cuál es el punto? Que esas relaciones institucionales van a comenzar a cobrar mucho más importancia y mucho más fuerza desde mediados de la década del 80 en adelante. No es que antes no existieran, pero el peso que podían tener los partidos en las decisiones políticas se le va a aumentar conforme se haga este diagnóstico de que con las masas y este pueblo desestructurado por el neoliberalismo no se puede, digamos, establecer alianzas, construir bases sociales congruentes hacia avanzar hacia un proyecto de transición a la democracia. Bueno, yo creo que la izquierda socialista que entró en la lógica de la renovación entiende este camino transicional pactado mucho antes del 86. Es decir, esa era su apuesta. Su apuesta política era esa. Y quizás lo que le dio más fuerza a esa apuesta política fue precisamente la experiencia de las jornadas de protesta política y social de principios de los 80. Sin embargo, hay un sector del Partido Socialista que, como yo te decía, era mayoritario en términos de las bases sociales en Chile, que es el sector de Almeida. Ese sector ingresa a la lógica transicional pactada después del fracaso del atentado a Pinochet en el año 86, porque hasta ese año el sector de Almeida era mucho más partidario, era mucho más cercano a la propuesta de la rebelión popular de masa y de todas las formas de lucha del Partido Comunista. Cuando fracasa, yo diría que eso genera una especie de gran crisis de la imposibilidad de esta salida y terminan sumándose muchos almeidistas a desgano a esta posibilidad de la transición pactada. Solo para contarte una anécdota. Un seccional juvenil del PS Almeida en el año 87, liderado por el actual diputado Marcelo Díaz, que era el seccional Cordillera Norte, se vota los jóvenes, que ni siquiera podían votar en el plebiscito, pero era un acto al interior de la juventud. Y dice: nosotros llamamos a no inscribirnos en los registros electorales y a no participar del plebiscito. Y eso gana en ese núcleo, que después, con esta lógica, el centralismo democrático no pasa. Pero eso demuestra que habían altos sectores de la militancia almeidista que no se compraron rápidamente ni el plebiscito, ni la salida pactada, porque había una experiencia mucho más de resistencia en alianza con el Partido Comunista. Y en ese sentido, si bien
los socialistas participan del plebiscito y en el Congreso de Unidad estas diferencias parecen desdibujarse, hay una experiencia militante del socialismo almeidista que no valora y que se siente incómodo inicialmente con esa salida pactada a la dictadura. No así el socialismo renovado de Arrate, de Núñez, que, como te decía yo, junto con el MAPU y un sector de la izquierda cristiana, plantean la transición pactada como parte de su proyecto político acorde con las líneas de la renovación socialista. Yo creo que el primer gobierno de la transición es un gobierno que cuesta evaluarlo en el sentido del juicio histórico y del juicio político. Porque yo siento que de alguna otra manera este gobierno estuvo marcado por una experiencia dictatorial que se mantiene en los cuerpos de quienes participan de ese gobierno. Entonces hoy día uno podría pedirle mayor audacia, y es justo que lo podamos hacer, digamos, corresponde como ciudadanos, audacia a ese gobierno, o sea, que se pudieron haber hecho muchas más cosas de las que en realidad se avanzaron. Pero la verdad es que quienes participaron de ese gobierno estaban tan cruzados por la experiencia del miedo, del terror, además de un realismo político que se configuró bajo una lógica de la responsabilidad política. Entonces, y está muy asociado a esta idea de la autocrítica. No podemos pensar en hacer las grandes transformaciones porque cuando lo pensamos durante la Unidad Popular, fracasamos. Entonces, es mejor hacer pequeñas cosas dentro de lo posible, ¿cierto?, que hacer estas grandes transformaciones. Y eso es un realismo político, que en la práctica es un pragmatismo político sin utopía, sin proyecto. Y eso va a marcar el primer gobierno de Patricio Aylwin, porque es un gobierno que está marcado por una gran ilusión popular de la conquista democrática, pero que en sus bases constitutivas, en términos ideológicos, separó la conquista democrática de los procesos de democratización. Y esta separación, que ideológicamente se produjo antes del plebiscito, es decir, lo primero es conquistar la democracia en términos institucionales, electorales, y una vez que la conquistemos podemos pensar después, en el tiempo, un avance en los procesos de democratización. Eso vació la idea de democracia con la que se construyó la transición y dejó una democracia a secas, que es institucional, que es electoral, que es parlamentaria, de una democracia compleja, de una democracia que apelara, digamos, a una transformación social más profunda. Esa separación es la que hoy día genera este gran juicio a la transición. Porque finalmente se terminó votando a la dictadura para poder votar. Y uno se pregunta y dice, bueno, podemos votar, pero ¿es eso el centro de la democracia, el poder elegir a nuestras autoridades? O junto con eso, el poder decidir sobre cómo queremos que sea la sociedad. Entonces, esa separación entre democracia y democratización yo creo que es el gran fracaso, por decirlo de alguna manera, de la transición en términos del juicio político que podemos hacer hoy día, pero que fue la gran apuesta del pacto. El pacto de la transición fue precisamente esta separación y que fue lo que permitió finalmente que Pinochet accediera a este tipo de transición.